Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Continuamos con el tema de la fe. Y en mensajes pasados, tal vez ustedes me escucharon hablar sobre la definición de fe, yendo al griego. Y de ahí sacamos el término de la fe como sustancia. Permítame repasar brevemente este concepto y ampliarlo para efectos de que comprendamos aún más qué es lo que hace la fe y cómo funciona. Hebreos 11:1. Voy a leerlo en la versión Reina Valera antigua, no la de 1960, sino la versión llamada antigua de Reina Valera. Y dice así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Veamos que aquí, en vez de la palabra convicción o certeza, aquí esta versión le pone la palabra sustancia. Es pues fe la sustancia de las cosas que se esperan. Veamos otra traducción, una traducción llamada Biblia del Jubileo, la cual dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Precisamente esta Biblia del Jubileo es exactamente igual a la traducción de Reina Valera antigua. Analizando un poco o bastante esta palabra, la palabra que solemos leer como convicción, que en griego es hipostasis. Esa palabra también significa sustancia. En la filosofía griega se usaba esta palabra especialmente para los escritos de Platón y Aristóteles, para describir la esencia o sustancia subyacente en algo. Lo que está subyacente, lo que está internamente en algo, aquello que da fundamento y que le da sentido a ese asunto. En el Nuevo Testamento aparece esta palabra en varios pasajes y se interpreta como sustancia, como esencia, como realidad, como fundamento, como confianza. Permítame tomar esta palabra y aplicarlo como sustancia. La fe, en este sentido, es la sustancia que están en las cosas que se esperan. La fe es la energía divina de Dios. Es una sustancia. La fe es una energía que está en todas las cosas que existen, porque todo lo que existe vino de lo invisible por medio de la fe que hizo las cosas invisibles visibles. Es decir, cuando esta sustancia está en las cosas invisibles, esta sustancia que es la fe, las hace visibles. Todo lo que existe vino de la fe. Y de cada cosa que existe, tiene la sustancia de la fe que fue la que lo originó. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Que todo lo invisible de Dios se ha hecho visible por las cosas que han sido manifestadas. Ahora, ¿cómo fue posible o cómo es posible esto? A través de la fe, porque a través de la fe entendemos que el mundo fue hecho. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice así: por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
y veamos también que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17 dice así, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hablando aquí en esta última parte, que llama las cosas que no son como si fuesen, hablando de Dios. ¿Cómo es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen? Por la fe. Dios opera por la fe. Y Dios quiere que sus hijos operen y se muevan también por la fe. Ok, tú estás creando tu propio mundo día a día por la palabra que tú hablas. La fe crea tu mundo. Si, por ejemplo, lo que hablas son palabras negativas, creas eso para ti. Eso ocurre cuando, por ejemplo, alguien dice maldiciones o dichos negativos que le afectan tarde o temprano. Por ejemplo, alguien en algún momento pudo haber dicho, es que yo nunca voy a prosperar como tal persona, porque yo no tengo estudios. Se comparó y al compararse y ver la prosperidad de otro y que su estudio le ayudó para alcanzar esa prosperidad, entonces él dijo, no, es que yo nunca voy a ser próspero como esta persona. Entonces, se ató con su boca. Él mismo creó su ambiente, él mismo creó su mundo y pues no va a suceder. Esta persona no va a ser próspera por lo que está diciendo. Entonces, muchas personas con lo que dicen, pues hace realidad lo que dicen. Ese es el poder de la fe. Que no necesariamente acá está fundada en la palabra de Dios, pero es un poder que es cuando hablamos, cuando decimos las cosas. Ahora, si las cosas son buenas, tú creas, haces, llamas a esas cosas, las llamas para que sucedan en tu vida. Entonces, así como la fe positiva es una sustancia en las cosas que aún no están, que tal vez uno espera, de igual manera también la fe podría usarse negativamente para que las cosas negativas ocurran. Ahora, ¿qué sucede? Pues esta fe requiere tiempo, porque la fe, recuerden, amados hermanos, que la fe es como una semilla, no es instantánea, así como el sembrador siembra la semilla y espera que crezca, y también se le da alimento a la semilla, se le da buena tierra, pone abono para que crezca y produzca fruto. De igual manera, la fe. La fe es como una semilla, es decir, no, lo que tú digas con tu boca no va a suceder inmediatamente. Sucederá 5 años, en el transcurso de 10 años o en el transcurso de toda tu vida. Lo bueno y lo malo que te suceda en gran parte porque proviene de lo que has dicho y de lo que tú sigues diciendo actualmente. Entonces es sumamente delicado y tienes que prestar mucha atención a lo que tú dices, a lo que tú hablas. Hay un libro, hace tiempo lo escribió un cristiano, que dice el libro, ya no lo veo en las librerías, el libro se llamaba Serás lo que quieras ser. Y tenía en su portada limones verdes y había un limón allí amarillo dentro de todos. Serás lo que quieras ser. Pero ¿sabes tú que el querer no es suficiente si no hay fe? Tú puedes querer algo, pero si no usas la fe, no lo vas a obtener. Yo diría que lo más correcto sería, serás aquello que tú digas. Serás aquello que tú confieses. Obviamente, lo que digas debe ser de corazón, no superficialmente.
y sucederá. Las cosas se van a ordenar de tal manera que van a promover para que suceda. Ahora, nuestra fe tiene que estar alineada a la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 28 dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, son palabras de Jesús, entonces conoceréis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Vean a Jesús aquí haciendo uso de la fe. Recuerden que la fe debe ser confesada para que se produzca el resultado. Ahora, Jesús dice: yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me dice, es lo que el Padre me enseña. Juan capítulo 12, versículo del 49 al 50. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, veamos aquí Jesús hablando la palabra de Dios. De igual manera, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que imitar a Jesús. Juan capítulo 14, versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, Él dice y solamente dice lo que el Padre dice. Dios espera que nuestra fe esté alineada a su palabra para que sea efectiva. Es decir, la fe producirá si está de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, usted me dice: pero ¿cómo alguien diciendo cosas negativas que no están en la Biblia produce que esas cosas negativas se hagan realidad? Bueno, ¿cómo es posible eso? Por el libre albedrío. Aunque no es que Dios esté de acuerdo, Dios da un permiso, que lo que tú siembras, recoges. Entonces, por el libre albedrío, las palabras negativas que tú digas tienen poder y tienen autoridad, porque también es una forma de fe. Esas palabras negativas van a hacer que las cosas sucedan, las cosas que no se ven. Tú dices, por ejemplo: es que yo nunca tendré dinero. La verdad es que siempre me ha ido mal y nunca tendré dinero. Cuando tú dices eso, por ejemplo, pues realmente todo se va a conformar para que tú nunca tengas dinero. Tú mismo te estás atando y estás llamando a las cosas que no son para que se manifiesten de tal manera que no tengas dinero. Y así hay dichos de familiares, hay dichos de familia, hay dichos de todos los días que las personas usan en su forma de expresión, y pues esa fe negativa está produciendo resultados negativos en la vida de cada persona. Analiza muy bien qué es lo que tú dices, qué dichos dices, qué es lo que tú hablas. Analiza bien esa parte en tu vida, porque muy posiblemente, aunque Dios quisiera bendecirte, no es posible bendecirte porque tú mismo estás imponiendo lo que tú quieres con lo que tú estás diciendo. Le recuerdo que una persona hace ya un buen tiempo decía de su hijo: pobrecito, le decía, ¿no? Es que pobrecito, o sea, así era una forma de tierna, aparentemente, de la mamá, pues, de pasarle por alto al hijo algunas cosas. Entonces decía: pobrecito, es que esto y esto y esto y esto. Y a cada rato yo escuchaba a la mamá decirle a su hijo, en una hora le oí como 3 veces decir pobrecito. Yo le dije: mira, ¿por qué le dices pobrecito? No le digas pobrecito, porque pobrecito significa eso. Pobrecito significa que va a ser pobre, que es pobre.
no le gustó a la mamá que yo le diera esa orientación. No le gustó. No me lo dijo claramente, pero me dio a entender, mira, no te metas con lo que yo hago con mi hijo. Mira, no me interesa tu opinión. Pero esto es bíblico, hermano, es una ley. Lo que tú dices con tu boca va a tener un resultado en el mundo que no ves, en el mundo invisible. Sí, hay un mundo invisible, que son las cosas que todavía no se han manifestado. Y esas cosas que no se han manifestado se manifestarán de forma positiva por aquellos que hablen bien y se manifestarán de forma negativa por aquellos que hablen mal. Ahora, Dios quiere que la palabra de Él, la palabra que tú digas esté alineado a la palabra de Él. En otras palabras, que tu vida, que sea una vida de fe, pero con todo lo que tú digas, así como Jesús, lo digas conforme a la palabra de Dios y no conforme a tus pensamientos, a tus ideas y a lo que tú quieras. Así que la fe producirá de una forma efectiva si es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, definitivamente que con mucha más razón, la fe como sustancia en la palabra, en aquello que todavía se espera, si es palabra de Dios lo que tú estás diciendo, se hará realidad en tu vida. Todo se confabulará para promover lo que tú estás diciendo. Si lo que estás diciendo en eso, la palabra de Dios está completamente en desacuerdo, no sucederá. Es importante entender esto. ¿En qué sentido es que no estaría completamente en desacuerdo? Cuando la palabra de Dios dice otra cosa diferente. Cuando la palabra dice otra cosa diferente y tú dices algo diferente y estás en una posición contraria, diferente a la palabra de Dios, al estar tú en una posición contraria, hablando algo contrario a lo que realmente la palabra está diciendo, pues entonces lo que tú estás diciendo, por más que lo digas, no va a suceder. Sucede todo en el ámbito de aquello que Dios permite y sucede todo aquello en el ámbito de lo que va conforme a su palabra, lo que se ajusta a su palabra. Ahora, hay cosas que explícitamente Él no lo ha dicho, pero sí ha dado permiso. Entonces ten cuidado, porque si lo que dices es algo negativo, es muy posible que haya un permiso para que también esas cosas sucedan. No es que Dios las va a promover, sino que tú mismo, con tu boca, tú mismo vas a generar la sustancia y vas a poner esa sustancia en las cosas invisibles que son negativas, porque hablaste cosas negativas y esas cosas negativas se van a hacer visibles en tu vida tarde o temprano. La fe es una sustancia y la fe, recuerda, es como semilla. No vas a ver el resultado inmediatamente, pero lo vas a ver de camino, lo vas a ver en años, o lo puedes ver en semanas, o lo puedes ver en meses. La imaginación y la fe. La palabra debe ser hablada para entonces también poder ser imaginada. Y es ahí donde debes permanecer en la fe en lo que has dicho. Es decir, tú imaginas, es una forma de visión. Tú ves lo que todavía no se ha manifestado. Y eso hace que permanezcas en la fe. Y eso alimenta lo que ya tú has dicho con tu boca. Cuando alguien dice, veámoslo de un punto también negativo, cuando alguien dice, yo no podría vivir en una casa tan grande como esa. Es muy inocente eso, ¿no? Yo no podría vivir en una casa tan grande como esa. O alguien podría decir, no, yo nunca podría realmente ser millonario, prefiero ser pobre. De repente alguien dice eso.
Y eso es precisamente lo que va a suceder. Y cuando alguien dijo, pues no puedo vivir una casa tan grande como esa, pues es lo que va a suceder. Nunca vas a tener una casa tan grande como esa. Así que nunca va a ocurrir. Podrá desearla realmente, y lo dijo por alguna razón, lo dijo por algún despecho, también lo dijo por decirlo. No importa la justificación, no importa el argumento por el cual lo dijo, se ató a esa palabra y puso la sustancia en las cosas para que esas cosas se manifestara. ¿Qué se iba a manifestar? ¿Quién iba a tener una casa tan grande? La fe correcta entonces también requiere acción. Ok, recuerden, la fe y la imaginación, ¿no? Que si tú crees y tienes fe, te va a llevar a la imaginación. ¿Qué vas a imaginar? Lo que todavía no has visto. Eso es lo que vas a imaginar. Entonces, es correcto, pues, es correcto imaginar lo que todavía no has visto. Claro que sí. Lo utilizan los deportistas. Esto lo utilizan los que saltan, los que corren. Se imaginan llegando a la meta. Se imaginan saltando a una altura mucho mayor. Se visualizan. Le llaman a eso también visualización. Eso también, visualización, eso genera una sustancia que es la fe en las cosas que todavía no se ven para que sean y sean manifestadas. La fe también correcta requiere acción, no puede ser una fe pasiva. Tienes que actuar conforme a la fe. Por ejemplo, si tú dices, mira, es que yo quiero ser el mejor cirujano del corazón de mi país. Tú dices eso. Tú dices eso y Dios está de acuerdo o te permite, te da ese permiso, o está de acuerdo o te da ese permiso y no está en contra, pues Dios, de eso. Entonces, todo se va a confabular para que eso sea posible. Yo voy a ser el mejor cirujano de corazón de este país. Pero ¿qué pasa cuando tienes que estudiar para poder ingresar a la universidad? Y sucede que tú no quieres porque no te gusta el estudio. ¿Qué pasa? Entonces no está haciendo acorde tus hechos con la fe. Con lo que tú confesaste, no está haciendo acorde. Entonces la fe va a producir oportunidades. Esa sustancia que está operando en las cosas invisibles, de lo que tú quieres llegar a ser el mejor cirujano del país. Todavía no eres ni cirujano, todavía eres estudiante, pero estás ya en tu último año, prácticamente para entrar a la universidad, pero no quieres hacer el examen de la universidad porque por alguna razón tienes temor, tienes miedo, tú no quieres hacer el examen de la universidad. Entonces lo que tú has dicho con tu boca, que esa fe que tú has proclamado, tú la estás invalidando con tus hechos, porque no estás actuando, no estás haciendo conforme a lo que has dicho. ¿Y qué pasa entonces cuando no actúas? Entonces invalidas la fe, pero tú sigues diciendo, tú sigues hablando, yo seré el mejor cirujano de este país. Y la fe seguirá funcionando. Si es fe correcta, seguirá abriéndote oportunidades, pero tú, como no quieres estudiar, como no quieres, por alguna razón, no quieres ir a la universidad, pues nunca va a suceder. La fe, para que se suceda, requiere tu cooperación. Y a eso es lo que le llamamos la obediencia. Tienes que ser obediente conforme a lo que tú quieres obtener. Ahora, nuestra fe está basada en la palabra de Dios. La fe que nosotros, los cristianos, tenemos es una fe que viene de lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Entonces, en función de lo que Dios nos ha dicho a nosotros, nosotros podemos proclamar, confesar palabra de fe en las cosas que todavía no se han manifestado. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha dicho a nosotros? Dios ha dicho que tenemos preciosas y grandísimas promesas que son parte de nuestra herencia. Tú puedes hacer uso de
todas las promesas que son parte de tu herencia y comenzar a proclamarlas, comenzar a confesarlas para que sucedan en tu vida. Pero recuerda, tienen que ser confirmadas con tu obediencia, tienen que ser alimentadas con tu obediencia. No van a suceder solas porque sí. No, van a suceder porque tú estás obedeciendo, estás actuando conforme a lo que tú has declarado y has dicho. La fe como sustancia funciona. Y es importante que tú entiendas esto. Cuando alguna persona pueda hacer que no tenga la fe suficiente para que se produzca una manifestación, pues entonces va a tener que seguir declarando la palabra. Va a tener que seguir declarando y seguir esperando. Por eso algunos pueden obtener algo rápidamente y otros mucho más lentamente, porque la fe tiene que ir creciendo. La fe tiene que ser mayor que aquello que se quiera obtener. No es simplemente desearlo, no simplemente decirlo, y es que tenemos que tener fe. ¿Y qué es fe? Recordemos el mensaje de la semana pasada, me parece que yo dije claramente, fe es la palabra de Dios en el corazón de la persona. Pero puede ser que esa fe no sea suficiente, es decir, que la palabra, que se requiera más palabra en el corazón. Se requiera más de Dios en el corazón. Recordemos que el verbo es la palabra viviente. La persona de Jesucristo es la palabra viviente. La relación que tengamos con Dios, por lo tanto, la relación que tengamos con Jesucristo tiene que ver mucho con la fe que nosotros tenemos. Y recordemos que también la fe la podemos aumentar a través de los ejercicios espirituales, a través de las disciplinas espirituales como la adoración, como el ayuno, como la entrega. Nosotros podemos aumentar la fe a través de estar hablando en lenguas. Eso ya lo hemos visto. Para que la fe que tengamos logre hacer la transformación de lo invisible, de hacer aquello que estamos esperando, que está en la parte invisible, y venga al mundo visible. Sea entonces las cosas manifestadas, las cosas que esperamos, se harán entonces realidad si tenemos la suficiente fe. Hay varios principios que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que entenderlos, tenemos que conocerlos para saber entonces qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo debemos de proceder. Esta es la palabra de Dios para todos nosotros, la fe como sustancia. Recuérdalo, la fe como sustancia va a ser esa sustancia. Cuando tú tienes esa fe, se va a poner en las cosas invisibles que tú no ves, y va a hacer que esas cosas invisibles se hagan visibles. Cuando se hicieron visibles, esa sustancia quedó allí, en aquello que se hizo visible. Esa sustancia quedó plasmada. Y es esa sustancia lo que hace que eso que ahora es visible siga permaneciendo visible. Como dice también un versículo bíblico, que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo? A través de la sustancia de la fe que se puso en las cosas invisibles para que fuesen visibles. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te pido, Señor, que abras el entendimiento a todos nosotros para profundizar y entender plenamente, Señor, la fe como sustancia, y que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida dentro del nuevo pacto en las promesas que tú nos has dado como hijos tuyos. Se ha hecho esto una realidad en todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.